Ya vamos a iniciar clase. Descripción de componentes. Primer paso, pues antes, todo esto se van a ir dando cuenta de que es un proceso. Quiero empezar a trabajar en la máquina. ¿Qué tengo que hacer? Encender la máquina, ¿sí? Y una vez que la enciendes, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué paso tan importante de esas máquinas tienes que aprender? Tienes que ir conociendo para poder tú interactuar con ella, ¿sí? Y prepararla para poder iniciar un proceso de maquinado. ¿Qué es lo siguiente que tengo que aprender yo? ¿Qué es lo siguiente que ustedes cuando están en el trabajo, ¿sí? Están en un curso de entrenamiento en la máquina con algún tutor o un mentor, ¿sí? Que les esté ayudando ahí, explicarles cómo funciona también esta máquina? Pues ¿qué es lo que hace también? Bueno, pues, poco a poquito todas estas funciones que vamos a ver en este tema, todas se las van inculcando a ustedes, de manera que ustedes tomen nota siempre, y cuando quieran ejecutar cualquiera de estas acciones, pues que llevan a cabo, ¿sí? En esencia, la parte principal, que es preparar la máquina para empezar a maquinar, pues eso es lo que nos conlleva a esa responsabilidad, ¿no? De aprenderlo, de estarlo repasando, practicando, y ya con el tiempo pues ya son habilidades muy básicas que nosotros entendemos de cada máquina. Con el tiempo es una máquina, después son 2 máquinas, 3 máquinas que vamos aprendiendo las mismas funciones: cómo encender la máquina, cómo usar el gen job de esa máquina, cómo encender el spindle con el MDI, hacer cambios de herramienta con el MDI, calibrar offsets en X y en Z, cargar programas, borrar programas, editar programación, ¿sí? Entonces, hasta apagar la máquina, ¿verdad? Entonces, todos estos son pasos muy, muy importantes que ustedes deben de aprender de todas las máquinas que ustedes van a aprender y a trabajar. Déjenme mostrarles algo, un segundo, antes de que nos metamos más en la parte de lo que es esto de las funciones básicas de la máquina. Este es un simulador, no sé si ya se los había mostrado. Ahí está la maquinita. Es un torno muy parecido al que nosotros tenemos, ¿verdad? Más que está un poco más chiquito. Ahí está la torreta, nuestro chuck. Ahorita vamos a ver las partes, ¿verdad? Y hasta la puerta, ¿no? El control en la parte de enfrente. ¿Sí? La puerta. Ahorita vamos a ver las partes de la máquina. Y aquí está el control, muy muy parecido al control que estamos viendo en los videos, ¿verdad? ¿Qué es este control? Que le subí la imagen. Entonces, aquí por ejemplo estamos frente a la máquina. No tenemos el brake, ¿verdad? No tengo el brake a la mano. ¿Por qué? Porque no es toda la máquina completa. Pero del brake seguiría, por ejemplo, el power on. Y al presionar power on, aquí pues enciende lo que es ya la interfaz de la pantalla. Y luego me muestra las alarmas, ¿verdad? Están las alarmas y tengo que quitar el emergency stop, ¿sí? Y después darle reset a las alarmas. Una vez que se resetan alarmas, aquí no me aparece el cycle door. Entonces, si no me aparece el cycle door, pues la puerta, a lo mejor el sensor está abierto, no necesita tener que resetear esa opción. Entonces, del cycle door seguía el power up restart. Y ahí está la máquina. Se fue a tomar referencia, ¿verdad? De lo que es sus ejes X0 y Y0. Z0, perdón. ¿Qué le pasó al simulador? Se ha devenido el control. Dame un segundo. La única desventaja que tiene este simulador es que una vez que ustedes
como que se pierden las pantallas y está medio difícil de encontrarlas. Entonces power on, el botón de emergencia, reseteamos alarmas, ¿sí? Y aquí vemos la torreta. Si acercamos, aquí vemos la torreta con el power on restart. Si te fijas, está X y Z están fuera de calibración, no están en ceros. No sé si se alcanza a ver, ¿sí? Más o menos ahí. Está muy chiquito, pero está bueno para practicar. Ahí está. Se calibra la X, se va a Z de home y ahí ya cuando se calibra ya está en ceros, X0, Z0. También tenía la Y, pero esa la ignoramos. No trabajamos el eje Y en el torno. Entonces, el encender una máquina aquí, como lo hacemos en la real, pues también ese programa nos lo pide de esa misma forma. Creo que había otros modelos de máquina. Sí. Sí, creo que es lo que les quería mostrar. Si hay otros. Déjame ver si por aquí hay otro control. Entonces nosotros aprendemos a encender una máquina con ese control, ¿verdad? Pero por ejemplo nos cambian el control de la máquina, ¿sí? Y la máquina pues también es diferente, ¿sí? Ahí está su torreta, ahí está su chuck, ¿sí? Entonces también en este tipo de máquina nosotros tenemos que aprender a cómo mandar encender la máquina, ¿verdad? Entonces, y esa es la parte interesante, ¿verdad? Aquí también nos muestra, por ejemplo, nos está pidiendo referencia de los ejes X y Z, no están todavía. Entonces presionamos el eje X y se va a referenciar en X. Presionamos el eje Z y es lo que les decía, aquí lo tienen que hacer botón por botón y aquí nos está pidiendo que lo hagamos uno por uno. En el momento en el que, si no hacemos esto la parte de lo que es el inicio adecuado o el correcto para poder trabajar con la máquina, pues no nos va a dejar moverle a nada, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de control, diferentes formas de cómo aplicarlo, ¿sí? Para poderlos encender, ¿sí? Y empezar a trabajar en ellos. No todos los controles tienen el mismo proceso de encendido, ¿sí? Entonces es ahí donde el mensaje del día de ayer, ¿no? Que les decía, tienen que enseñarse a que si el control es diferente, se ve así por ejemplo como está aquí, pues simplemente nos van a enseñar a cómo encenderlo. O sea, por ejemplo, vamos a empezar con el on, encendemos el on, ¿sí? Ya después del on, ahí están las alarmas. De hecho, el botón de reset, ¿sí? Pues de por sí es complicado. Si ustedes se ponen aquí a ver el control es complicado estar buscando dónde está el botón de reset, a las alarmas. Y aquí por ejemplo ok, ahí está libera el botón de emergencia. Ya lleva su orden on, el botón de emergencia. Ya está la perilla en handle para el zero return. Tienes que ponerla ahí para poder calibrar la X y luego la Z. Como ven, creo que este también se tiene que activar. De hecho, antes de los ejes, aquí no sé por qué me dejó, pero este es como energizas la máquina con el on, y con el machine ready pues ya le hace enciendes lo que es la parte del hidráulico. Entonces aquí ya están los dos foquitos encendidos cuando ya se calibraron tanto el eje X como el Z, ¿sí? Y ahora sí, ya puedes poner la máquina con la perilla. Aquí no es un botón, ¿sí? Aquí la perilla es para el handle jog, y aquí seleccionamos pues en X o
en Z, ¿no? Queremos movernos. Aquí está esta palanca para las velocidades. Y ahorita les voy a mostrar la diferencia, ¿no? Les voy mostrando conforme vamos avanzando los videos, les voy a mostrar la diferencia de cómo se harían en aquel. Si hay tiempo, lo hacemos también en este, ¿verdad? Para que vean. Pues muy diferente los tipos de controles que tenemos. Ahí está moviéndose la Z. Ahora la X. Botón de la Z. Botón de la X. Cambio la velocidad. Cambio la velocidad. Cuando va de milésima en milésima, de décima en décima o centésima en centésima. ¿Qué les parece? Son muy diferentes los controles, pero también llevan sus secuencias, ¿no? Entonces es lo que les digo, si ven, son muchos botones y la forma de no revolvernos, de no confundirnos, pues es simplemente tomando nota. Dice Filiberto, profe, descargué el archivo que dejó para utilizar la máquina, pero no hay video cómo instalarlo. ¿A poco no venía un video dentro? Déjame lo reviso ahorita, ya terminando la clase. Y si no está, pues les voy a pasar un link para que... Voy a subir el video al YouTube. Si ya está ahí, pues se los comparto para que de ahí tomen la referencia. Ok, está bien. Yo me encargo de eso. Lo reviso ahorita que termine. Estábamos hablando de este programa, vaya. Como para descargarlo y para poder practicar aquí, ¿verdad? Cómo moverlos. De hecho, este programa creo que es japonés, ¿sí? O es chino. Pero lo usan... Yo cuando vi un noticiero en la tele, o sea, no sé si estaban presumiendo, ¿no? O así es la cultura allá. Pero decían, tenían a unos niños de preescolanos, de que no manches, apenas van en la primaria los niños, y los niños estaban utilizando este estimulador para aprender desde la primaria ya cómo controlar máquinas CNC, máquinas de control numérico. Sí, entonces me impresioné bastante, ¿no? O sea, sí está. Y este es el programa que precisamente ellos estaban usando cuando estaba viendo la noticia. Entonces, no tengo fotos de otros controles, ¿sí? Pero con este tipo de control, por ejemplo, podemos trabajar para poder demostrar cuál es la diferencia, dónde se activa cada cosa conforme vamos avanzando, ¿sí? Entonces, encendido, power on. Quitamos el paro de emergencia, machine ready. Están los dos focos apagados. Ponemos la perilla aquí en el zero return. Le damos a la X para que se calibre, se enciende el botón de la X, ya está calibrada en 0. Seguimos en 0 return y le vamos ahora a la Z para que se prenda el foquito y regrese a 0, ya está calibrada X0, Z0, listo, la máquina ya está lista para funcionar. Si yo quiero mover los ejes, voy al handle jog, que es lo que vamos a ver, el video que vamos a ver ahorita, junto con las partes de la máquina. Y ahora sí ya puedo mover, si estoy en X, si no, cambio al eje Z. Y ahora ya puedo mover el eje Z con la perilla. ¿Qué tal? Simplemente es tomar nota, ¿verdad? No se nos olvide. Entonces, sea este programa, sea esta máquina, sea otra máquina, control diferente. Este control es uno de los más, de los más comunes en el CNC. El control se llama Fanuc. Sí, es de los casi todas las máquinas que he visto siempre traen un control Fanuc, porque son muy buenos. La marca, una cosa es la marca de la máquina, otra cosa que también puede ser que el control de la máquina sea de otra marca, y controles Fanuc pues son de los más comunes, ¿verdad? Que se usan más. Entonces, como ven, ese fue el encendido de la máquina, por decirlo así. Lógicamente trae su brake también la máquina por atrás, pero aquí cuando llegamos pues es lo mismo, ¿no? Para emergencia apagamos máquina, encendemos máquina, quitamos paro de emergencia, el hidráulico, colocamos la perilla para el regreso de los ejes, primero la X, luego la Z y listo. Ya vamos a empezar a trabajar. Si no hacemos los pasos de esa manera, pues igual. Y esto también es, lo vuelvo a repetir, tomar notas. ¿Un poquito diferente o igual?
¿Cómo ves, Cristian? Pues es diferente a la fresadora. Bueno, a los videos que mandó. El torno, lo que estamos viendo es el torno. No, sí, sí, por eso, o sea, este es diferente al otro. Uh-huh. Sí, es diferente, ¿verdad? Entonces es lo que pasa con los controles. Cambian los botones, posiblemente cambian las formas de cómo calibrar los ejes. En aquella máquina, para calibrar los ejes, ¿qué botón presionábamos únicamente para que se calibraran los ejes? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Power Up Restart, exactamente. Power Up Restart. Se programan diferente los FANUC que los HAS. Un poco, sí, a veces sí cambian algunos parámetros, Marco, pero es muy leve, ¿eh? Por ejemplo, hay controles FANUC que te voy a poner un ejemplo, ¿no? Algo sencillo. Tú escribirías T0 para mandar llamar a la herramienta, escribirás T01001, ¿verdad? Y luego ya con esto ya te vas al G97, S1000, M3 para encender el spindle, y luego te vas al G0, G54, X0, Z0, ¿sí? Vas a la primera coordenada de trabajo y así te vas prácticamente, ¿no? G1, Z 1 pulgada, F 050, M8, y dices, bueno, cuando dice el programa tú le puedes poner, hay controles FANUC que te leen el T0101 así, hay controles FANUC que te leen nomás así, T101, hay controles FANUC que te leen así, T01, T001, T0001, ¿sí? El llamar a la herramienta te lo tienen que leer hacia fuerzas, y hay controles que tienen que llevar el G28 U0 W0 antes de empezar el recorrido, si no, no hace el llamado de la herramienta. Hay controles FANUC que tienes que, antes de iniciar con cualquier corte, tienes que cancelar el offset, y luego después ya ahora sí hacer el cambio, venir desde el home, ¿sí? Y después hacer tu cambio de herramienta. Puede ser de esta manera, o puede ser que te lo exija que lo escribas de esta otra manera. Entonces son detallitos, son muy detallitos muy leves. Hay controles que las velocidades de avance en pulgadas por revolución no te las lees y no pones el G99, que es para que pueda activarlas. Y hay controles que no necesariamente tienes que activar el G99, ya por default la máquina trabaja en pulgadas. Ya tienes que meterse a la configuración y revisar si se puede cambiar eso o no, o no está permitido, pues tienes que programarlo directamente como debe de ser. Y hay veces en las que tú dices G50, pones un tope de velocidad y luego pones el G96 para leer la velocidad de corte del material, pero hay máquinas que aquí te lee el G96, ¿sí? S400, y no necesariamente, o solamente quitas aquí el tope y no necesariamente lo necesitas, simplemente nomás lo pones al inicio del programa, G96, o el G50 lo pones al inicio del programa para poder establecer el tope desde el inicio de la velocidad. Entonces son simplemente características de códigos G y M, y algunos para hacer los cambios de herramienta, etcétera, que cambian un poco, difieren entre los controles, pero aunque sean de la misma marca, me ha tocado ver que son así muy en especial algunas ciertas máquinas. Entonces, para esto, pues yo les di, por ejemplo, ayer les pasé por
por acá por los tutoriales manuales les pasé el manual, ese manual torno CNC, que está aquí, es el PDF, para que lo descarguen. Cuando tú quieres saber si este torno trabaja igual, ¿sí?, que como el que ya tú programabas, donde solamente tú programabas así, T01, 01, ¿sí?, G97, C1000, M3, y te vas así, bien, y no necesitas agregar nada más, o sea, pero de repente te toca programar otro torno, diferente marca, pues vas al manual y ves un ejemplo del programa en el manual, y en el manual te guías de qué manera la máquina le gusta leer esos códigos. A lo mejor si yo le pongo T0101, la máquina se alarma, pero si yo le pongo, si la máquina, el manual te dice no, debe de ser T101, ¿sí? No puedes ponerle T01, tiene que ser T101. Entonces ya con esto a lo mejor la máquina ya con eso ya no se alarma. Entonces son cositas pues que las máquinas tienen, esos tipos de caprichos ahí como están configuradas para que tú forzosamente tengas que aplicar la programación, pero te fijas son cosas muy leves. En general la mayoría podría ser igual, solamente es una pequeña cosa. ¿Qué te parece? Parte del show, ¿no? Pero bien, entonces, y en estas máquinas, a diferencia de otras, como decían ahorita en la pregunta, pues sí, también la parte de, en encender una máquina, pues también van a ser cositas muy leves, las que pueden ser que cambien de orden o que tengamos que picar muchos más botones para poder llegar a lograr el mismo objetivo, que es iniciar la máquina con tu X y tu Z ya calibrados en su home, en su posición 0 de máquina, para poder iniciar a trabajar en ella. Si no, no podemos, si no hacemos este proceso antes de empezar a trabajar en la máquina, está apagada, no vamos a poder trabajar, ¿ok? La máquina se va a quedar bloqueada hasta que no terminemos de hacer el proceso de calibración. Dice Marco Tapia, con saber uno ya fácil salen los demás. Pues sí, es que con saber un control, ¿sí?, con saber cómo se programa una máquina también, ya es más fácil que ustedes se vayan disciplinando en otra máquina. ¿Por qué? Porque si ahorita estamos, pues si estamos de cero, ¿verdad? No conocemos la maquinaria, no conocemos lo que hace, no conocemos todas las funciones que debemos de saber y dominar, ¿verdad?, para poder trabajar en eso. Pues ya una vez que ustedes ya tienen la experiencia en la máquina, aplicarse en otra máquina ya es mucho más sencillo, no es complicado, ¿sí? Y se los digo porque tengo muchachos ahí en la escuela que llevan el curso de torno, y terminando el curso de torno pues se avientan el curso de fresa o viceversa, y cuando van a la fresadora, ya vienen del torno, pues se les hace bien fácil trabajar en la fresadora, a pesar de que es una máquina que trabaja muy diferente al torno. Simplemente es aplicarse a cómo trabaja, a cómo funciona la fresadora, y a diferencia del torno, ¿no? Pero estamos hablando de manejar un control, de seguir trabajando en las más funciones que están en los componentes de máquina de su Classroom, que tienen aquí todos esos videos, y volver a empezar al rol, pero ya con diferente forma de trabajo, pues, con esa máquina. Entonces, créanme, mayoría 100%, no crean que nomás 2 o 3, no, 100%, todos los que se han quedado en un curso comienzan el otro y se les hace muy muy fácil aplicarse. Bien, dudas, preguntas. No. Dice Alejandro, se desconectaba, pero ya volví, espero no haberme perdido mucho. No, estamos platicando de lo mismo, de que las diferencias entre los controles, y pues también que no es difícil ya una vez que se apliquen en una máquina, que puedan ustedes aplicarse en cualquier otra. Lógicamente hay máquinas que van, por ejemplo en el fresado, que van subiendo de nivel. Por ejemplo las fresadoras, hay fresadoras de 3 ejes, y el nivel podrían decirlo así, ¿no? Que dicen, es que también hay fresadoras de 4 eje, hay fresadoras de 5 eje, hay fresadoras de hasta 7 ejes, ¿sí? Entonces ahí como que subimos un poquito de nivel, pero no es tanto subir el nivel, es más, yo lo veo como más subir la responsabilidad, porque en una máquina controlar 3 ejes pues son 3
tres simples puntos, ¿verdad? Los que tenemos que tener bien calculados. Una máquina de más ejes, 4 o 5 ejes, pues sí tenemos que estar seguros de que si van a trabajar los 5 ejes al mismo tiempo en todo el proceso, sí, no al mismo tiempo, ¿no? Pero se van a ir entrando en cada parte de ese proceso, uno por uno, o ambos, o todos los tres. Pues tenemos que saber que esos 5 ejes están bien calibrados. No vamos a trabajar con una máquina que esté fuera de control. Entonces es simplemente sube la responsabilidad, pero no es complicado. En esencia traes la experiencia de haber trabajado en un 3 ejes. Tú podrías trabajar en una de cuarto, quinto, sexto, séptimo eje. Así que no lo vean como algo muy difícil, ¿no? Ay, no, esa máquina debe estar más difícil. La verdad es que no tiene nada de ciencia. Sí. Pero es sencillo, simplemente. Entonces, simplemente es aplicarse, como les dije, en una sola máquina, y como es su amigo Marcos, pues ya lo demás viene más fácil. Bien, entonces vamos a ver las partes de un torno, ¿sí? Para conociendo un torno, pues tenemos que dejar bien en claro cuáles son sus partes, cuáles son los nombres de esas partes. ¿Por qué es importante? Bueno, y este video, ¿por qué no tiene actividad de práctica, verdad? Como los demás videos. Porque aquí lo importante es, vamos a estar hablando de un torno CNC todo el tiempo, ¿ok? Y pues si yo digo el chuck, o el spindle, o la torreta, o el control, sí, pues esas partes muy importantes, las más esenciales que vamos a estar mencionando durante todo el curso, pues tenemos que conocer de cuál es el origen, ¿verdad? De cuál es el nombre de cada uno de esos componentes, ¿sí? Ya para tenerlos bien identificados y no terminar con el curso pues sin saber bien cuáles son todas sus partes, ¿no? Va bien el video, los demás videos, y pues sí tenemos que saber cómo identificar cada una de sus piezas. Vamos a ver. Partes de un torno CNC. Bienvenidos. Nuestra práctica se llevará a cabo en un torno horizontal de los ejes. La máquina que ven en su pantalla es un torno CNC, marca Haas modelo ST30. En este video conoceremos las partes y funciones de este torno CNC. Esta herramienta de corte hace que el material sea quien gire. Durante el proceso de maquinado, las herramientas desplazándose en sus dos ejes, produciendo movimientos de interpolación lineal y rotatoria, ejecutan cortes de contornos de superficies, durante un proceso de arranque de viruta, para dar forma a la materia hasta lograr su forma final. Control. Puerta. Torreta. Chuck. Pedal de chuck. Muchas gracias. Estuvo bastante cortito, ¿verdad? Pero vaya, que en esencia todas esas partes, todas estas partes de nuestro torno, sí, son las que vamos a estar mencionando durante todo el curso. Entonces no hay que perdernos, sí, con cómo se llaman cada una de ellas. Este torno, sí, lo que ustedes ven aquí al abrir rápidamente lo que es la ventana, que es la puerta de la máquina, ¿sí? Las dos partes muy principales que vamos a encontrar en el torno horizontal, pues es su torreta, ¿sí? En la parte superior derecha hay máquinas, hay tornos CNC horizontales que tienen torreta arriba y torreta abajo. Estamos hablando de que son máquinas que llevan doble torre, ¿sí? Esta máquina pues solamente tiene la torreta arriba, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿sí? Que es por lo general como los tornos convencionales, encuentra nuestro chuck, ¿sí? El chuck, que en este caso pues el chuck ya lleva varios diferentes nombres. Por ejemplo, decimos el chuck o el spindle, ¿ok? De estas dos formas lo podemos identificar durante estas prácticas. Otro nombre también que utilizan es el husillo,
¿sí? Chuck, spindle o usillo. Okay. Y tiene otro, tiene un cuarto por ahí que hace mucho escuché, ya tengo años que no escucho a nadie que diga mandril. El mandril le dice, pero los más usuales ahorita que van a escuchar, ¿sí? En el ambiente maquinado va a ser que mencionan el chuck, es lo mismo que el spindle y lo mismo que decir el usillo. Ok, esa es la parte, me refiero a esta parte, ¿verdad? Donde va donde sujeta la barra del material que vamos a trabajar. Pues esta máquina lo que gira es en la materia. La materia es sujeta aquí por esas mordazas en nuestro chuck, y lo que hace la torreta pues es viajar o llevar la herramienta, ¿sí? Directamente hacia el material para interactuar y realizar el efecto del arranque de viruta, ¿verdad? Irle dando forma a la materia por medio rotativo, a través de que el material vaya rotando con esa velocidad de corte, va interactuando lo que es la pastilla, las pastillas que tienen o las herramientas de corte que llevan sus diferentes geometrías para las diferentes aplicaciones o geometrías que queremos darle forma a la parte o a nuestro material. Entonces, esta es la torreta de nuestra máquina. Esta es la máquina que nosotros tenemos en Cecati. Es una torreta de 12 posiciones. Cada ranura que ustedes ven en la cara de la torreta, estas ranuras que se ven aquí, es una posición. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Entonces son esas 12 posiciones las que conforman esta torreta. Puede instalar herramientas tanto en las ranuras como en los costados, así como se ven aquí donde está esta placa aquí atornillada, también van herramientas ahí instaladas, como por ejemplo la broca que ven ahí arriba, ¿sí? Herramienta para poder realizar para hacer barrenos, ¿sí? Herramientas para hacer mandrinados, para hacer cortes de cilindrado, mandrinados con barras de interiores, herramientas para tronzar piezas. Una vez que terminamos la pieza, la tronzamos de la materia. Tronzar es como desprender, como cortar, hacer la acción de cortar la pieza, ¿verdad? Removerla de la barra, cortándola. Entonces, esta es nuestra torreta. Ahí está la herramienta que les mencionaba cuando van por los laterales. Así y esta es la parte interactiva donde nosotros trabajamos. El pedal del chuck, que sirve para abrir y cerrar el chuck, que es la mordaza de nuestro chuck. Lo pisas una vez y libera lo que es el material, lo pisas otra vez y ya cierra, ¿no? Es solamente el pedal, es para que puedan abrir esas mordazas, abrir y cerrar las mordazas, y nosotros poder calcular qué tanta distancia, ya la distancia que sacamos el material del chuck, pues, o que dejamos expuesto para que la herramienta trabaje sobre de ella, pues depende del tipo, la práctica, ¿verdad? La pieza que vamos a fabricar. Si es una pieza muy larga, de 1 pulgada, 2 pulgadas, pues determinamos qué tanto material debe de salir de nuestro chuck para que la herramienta también igual no vaya a chocar, ¿verdad?, con las mordazas del chuck y se produzca un accidente. Sabemos que el chuck está trabajando a mucha velocidad, ¿sí? Y lo que menos queremos pues es un choque, ¿verdad?, una colisión. Entonces ya depende el tamaño de la pieza que se va a fabricar, pues también depende la longitud de la barra que vamos a nosotros a sacar de la máquina. ¿Qué les parece? ¿Sí se aprendieron las partes? ¿Tan sencillas? ¿O están como para estarlo repasando? Yo voy a trabajar con ustedes con un torno como este, ¿sí? Entonces, este es un torno, prácticamente podría decirse que es un torno como virtual, ¿no? Entonces aquí está nuestro chuck, aquí están las mordazas, la materia pues es esta barra color amarillo, nuestra torreta que lleva numeradas las posiciones, 1, 2, 3, 4, 5 les mostraba, y los ejes pues también el X y el Z, ¿verdad? Entonces con este simulador voy a tratar de trabajar con ustedes directamente para que vayan interactuando en lo que son los movimientos de la X y la Y, ¿verdad?, que son los importantes del siguiente video que vamos a ver a continuación. Cómo se mueve la Z, ¿sí?, y cómo se desplaza nuestro eje X también, que es el importante. Este es el eje X.
¿Okay? La ventaja que tenemos es que ya a lo largo, si ustedes notan que el curso ahorita voy a estar repitiendo lo mismo, es porque no hemos salido de lo mismo, estamos trabajando con la máquina, estamos aprendiendo lo mismo. Esto es lo que vamos a hacer siempre frente a una máquina, ¿sí? Entonces, de alguna forma se nos tiene que quedar bien claro, bien clavado en la cabeza de que estamos entendiendo claramente cuál es el campo, ¿verdad? del trabajo que tienen estas máquinas y cómo funciona. Se nos quede bien grabado también, ¿sí? Para poder tener esto como una guía. Hand job, ¿sí? Entonces vamos con el hand job. ¿Alguien ya vio el video del hand job? Ok, entonces les mencionaba hace unos momentos, es un proceso. Iniciamos encendiendo la máquina, conociendo las partes de su máquina. Ahora quiero interactuar con la máquina. Ya puedo mover los ejes de la máquina, ¿sí? Ya puedo empezar a manipular los ejes para poder interactuar, lo que es una herramienta de corte con el material ya instalado sobre el chuck. Entonces, pero para poder mover los ejes, ¿sí? Pues esta clase es de las primeras que se dan los primeros días de clase. Cuando estamos enfrente a la máquina les enseño que y sí, me tocan dos que otros que tienen la desconfianza de mover la máquina. No sé si por miedo de que a lo mejor la máquina, no sé si a lo mejor la van a descomponer o simplemente se siente como inseguro, ¿no? De que no la vaya a poder hacer trabajar correctamente, ¿no? Entonces, esas máquinas no son vaya, no se descontrolan, no hacen cosas locas, no. Estas máquinas son muy nobles. Estas máquinas ustedes las aprenden a utilizar como debe ser correctamente, ¿sí? Y van siguiendo sus pasos de qué cosas tengo que poner atención cada que voy a activar cada botón o mover esa perilla. Es lo único que tenemos que hacer, poner mucha atención a lo que estamos haciendo durante ese proceso. Entonces ahorita vamos a ver el video, ¿sí? Y durante el video pues voy a hacer algunas preguntas al terminar el video para que ustedes me digan. Y ustedes observen cuáles son esos puntos más claves que tenemos que poner mucha atención a la hora de ejecutar un hand job, ¿sí? Entonces creo que está un poquito largo el video, son como 16 minutos. Vamos dándole para avanzar en lo que es la tarea de este video también. Bien, adelante. Antes de iniciar, cambiemos el modo de operación a York. Presionemos el botón de York. Listo, ya se encuentra activado. La función Hand nos permite mover manualmente los ejes de la máquina. En esta sección de la pantalla de York nos muestra los ejes X y Z de la máquina, que actualmente se encuentran ceros. Para seleccionar los ejes, en esta sección del tablero, podremos cambiar de eje, presionando los botones de X positivo o X negativo para seleccionar el eje X, o presionando los botones de Z positivo o Z negativo para seleccionar el eje Z. Note que al seleccionar el eje en la pantalla del color del eje cambia a color amarillo. Después de seleccionar el eje, se debe de seleccionar la velocidad de avance para mover la tuerca. En esta sección nos muestra la velocidad actual. Justo a la derecha del botón Hand Job, se encuentran los botones para cambiar el avance. Una 10 milésima de pulgada. Una milésima de pulgada. 10 milésimas de pulgada. 100 milésimas de pulgada. Presionamos el botón de 100 milésimas de pulgada, y en la pantalla nos debe demostrar las 100 milésimas de pulgada.
Presionamos el botón de 10 milésimas de pulgada, y en la pantalla nos debe demostrar las 10 milésimas de pulgada. Presionamos el botón de 1 milésima de pulgada, y en la pantalla nos debe demostrar 1 milésima de pulgada. Presionamos el botón de 1 10 milésima de pulgada, y en la pantalla nos debe demostrar 1 10 milésima de pulgada. A continuación vamos a trabajar con el avance de 100 milésimas de pulgada para mover la torreta. Esta es la perilla de Heidenreich. Podemos girar la perilla hacia positivo en sentido horario, y negativo sentido antihorario. Nótese que la perilla está graduada con una escala de 100 rayas en total alrededor de toda la perilla. Con el eje Z seleccionado y las 100 milésimas de pulgada de avances giraremos la perilla hacia negativo para empezar a avanzar. Cuando la torreta avanza hacia adelante, o en dirección hacia el chub de la máquina, la torreta avanza en el eje negativo de la Z. Cuando la torreta avanza hacia atrás, o en dirección hacia el contrapunto de la máquina, la torreta avanza en el eje positivo de la Z. Este es una representación gráfica de cómo los ejes se mueven hacia positivo y hacia negativo. A continuación seleccionaremos el eje X, y avanzaremos con la torreta en sentido negativo. La torreta viaja hacia abajo o hacia el centro del chuck. Y cuando se mueve el eje X hacia positivo, la torreta viaja hacia arriba o hacia afuera del chuck. Recordemos que en el eje Z la torreta se mueve en forma horizontal, hacia la izquierda negativo y hacia la derecha en positivo, y el eje X se mueve en forma vertical, hacia abajo negativo y hacia arriba positivo. A continuación vamos a activar la ventana de posiciones de máquina, con ayuda del botón Current Commands. Una vez activada la pantalla, con ayuda de los botones Page Up y Page Down, presionaremos cualquiera de los dos hasta localizar la ventana de posiciones de máquina en la pantalla del control. Y listo, esta es la ventana llamada posición. De esta manera también podemos ver en pantalla la posición de la torreta, en las coordenadas de posición de ambos eje X y Z.
Una vez que movemos la máquina manualmente desde su punto de origen de máquina, en la ventana de posiciones nos muestra la coordenada relativa en la que hemos localizado nuestra torreta desde el punto de origen Home 0 de máquina X0Z0. A continuación enviaremos nuestra torreta a la posición de origen de máquina X0Z0. Para enviar la torreta a Home, presionaremos el botón Home G28. Nótese que los ejes de la torreta indican una coordenada en X y Z diferente a la de 0 de máquina antes de accionar el botón Home G28. Al accionar el botón la torreta se va a Home, y las coordenadas de máquina en la ventana de posiciones quedan en ceros. Esta es la posición inicial de la máquina. La máquina siempre que se mueva de su posición de origen al regresar a esta debe repetir. Para trabajar con precisión, si no lo hiciera la máquina requiere calibración. Ya encontrándose en el Home 0 de máquina la torreta, moveremos la torreta a 100 milésimas de pulgada de avance y en dirección del eje Z negativo. Pero antes, nótese que las posiciones aún se mantienen en 0, y lo que haremos es mover la perilla en positivo para también colocarla en la posición 0, sin mover la torreta de Home manteniendo su posición 0 en los ejes X y Z. Con nuestra velocidad a 100 milésimas, a continuación moveremos nuestro eje Z, avanzando una raya a la vez con nuestra perilla. Nótese como a medida que avanzo una raya en la perilla desde que inicie en la posición 0, la posición en el control en nuestra Z se incrementa de 100 en 100 milésimas las milésimas de pulgada conforme seguimos girando la perilla en el mismo sentido negativo. Ahora con nuestra velocidad a 10 milésimas, a continuación moveremos nuestro eje Z, avanzando una raya a la vez con nuestra perilla. Nótese como a medida que avanzo una raya en la perilla desde que inicie en la posición 0, la posición en el control en nuestra Z se incrementa de 10 en 10 milésimas las milésimas de pulgada conforme seguimos girando la perilla en el mismo sentido negativo. Seguido con nuestra velocidad a una milésima, a continuación moveremos nuestro eje Z, avanzando una raya a la vez con nuestra perilla. Nótese como a medida que avanzo una raya en la perilla desde que inicie en la posición 0, la posición en el control en nuestra Z se incrementa de 1 en 1 milésima las milésimas de pulgada conforme seguimos girando la perilla en el mismo sentido negativo. Por último con nuestra velocidad a una 10 milésima, a continuación moveremos nuestro eje Z, avanzando una raya a la vez con nuestra perilla. Nótese como a medida que avanzo una raya en la perilla desde que inicie en la posición 0, la posición en el control en nuestra Z se incrementa de 1 en 1 10 milésimas las milésimas de pulgada conforme seguimos girando la perilla en el mismo sentido negativo.
movamos la torreta con la velocidad de 100 milésimas de pulgada para observar la velocidad a la que se mueve la torreta a diferencia de las otras tres velocidades. La torreta a 100 milésimas de velocidad es la velocidad más alta con la perilla de Hendel-Jock. Note que la torreta se mueve hasta este punto considerablemente rápido. Seguido, movamos la torreta con la velocidad de 10 milésimas de pulgada para observar la velocidad a la que se mueve la torreta a diferencia de las otras tres velocidades. A diferencia de las 100 milésimas, la velocidad a 10 milésimas no se logra apreciar mucha diferencia. A continuación, movamos la torreta con la velocidad de 1 milésima de pulgada para observar la velocidad a la que se mueve la torreta a diferencia de las otras tres velocidades. Con 1 milésima de velocidad de avance la torreta casi no se alcanza a apreciar que se mueva. Si revisamos la pantalla de posición mientras giramos la perilla notamos que la coordenada cambia a menudo que se continúa girando la perilla para avanzar. Cuando mueves los ejes, una manera más rápida y segura de regresar al punto de origen es presionando el botón de Home G28. Por último, movamos la torreta con la velocidad de 1 10 milésima de pulgada para observar la velocidad a la que se mueve la torreta a diferencia de las otras tres velocidades. Como se puede ver, no se alcanza a apreciar a simple vista que la torreta se mueva, pero a medida que se sigue girando la perilla se puede ver en la pantalla de posición que la torreta sigue avanzando de posición. Con el dominio de cómo desplazar correctamente los ejes hacia el sentido positivo y negativo, con una velocidad de avance controlada, se puede decir que, en resumen, durante el control manual de esta máquina podemos realizar movimientos y rutinas de trabajo con la precisión necesaria para lograr localizar, maquinar y controlar piezas de trabajo dentro de estándares de calidad que requieren de dicha precisión. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Para qué sirve el Hendel-Jock? Carlos Torreros. Así en resumen, ¿para qué crees que nos sirve el Hendel-Jock? Carlos Torreros, ¿no está? A la 1, 2. Okay. Pues sirve para. Pues para. Yo digo que para muchas cosas, ¿no? Como para las velocidades y todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo se llama? ¿Qué más se vende? Y pues para aprender a usar la máquina en realidad. Ok. Entonces, como para programar y todo eso. Para programar, pues no, todavía no llegamos a esa parte de la programación, pero sí es para, como decías tú, para poder controlar las velocidades que se mueve la máquina. Muy bien. Vamos a ver con alguien más. Gracias, Carlos. A ver qué nos da su opinión. Filiberto. Filiberto Iván. Manda, maestro. Sí, entonces, de lo que te quedó del video, ¿para qué nos sirve entonces el Hendel-Jock?
el Help Job. Sí. Ay, hice el trabajo y no me acuerdo. Ahorita estábamos viendo el video, de hecho. Estábamos viendo el video para ver lo que capturaron ustedes de la función de HandJob. ¿No te acuerdas? Entonces, bien. Vamos a ver entonces, Filiberto, con alguien más. A ver, Benjamín Rincón. Gracias, Filiberto. Benjamín. A ver, dígame. Sí. Sirve, es que para empezar y para empezar, ¿no? Nos permite para cambiar los ejes. No recuerdo bien. Ok, bueno. Cambiar los ejes, sí, puedes cambiar entre un eje y otro, ¿verdad? ¿Y para qué cambiamos entre un eje y otro? ¿Qué hacemos después de cambiar entre un eje y otro? ¿Te acuerdas o no? Para cambiar los ejes, pues creo que nos vamos a la perilla, ¿no? A la perilla de Hall. Para calibrar los ejes de la torreta. La perilla de HandJob. Ok, la movemos la perilla ¿para qué? Para calibrar los ejes de la torreta. Ya sea el Z o el X. Ok, esta función sirve para calibrar los ejes más adelante. Pero en los ejes hay algo que hace con los ejes de la máquina. El hecho de girar la perilla hace que estos ejes se puedan... ¿No te acuerdas? No me acuerdo. A ver, vamos a ver con alguien más. Alejandro. Con HandJob puedes cambiar entre un eje y otro, seleccionar entre un eje y otro. Ok, seleccionas un eje y mueves la perilla para que el eje de quién, de la torreta, decía Benjamín, el eje de la torreta se pueda ¿qué? Desde el home de máquina, desde el cero de máquina, ¿qué puede hacer ese eje? Moviendo la perilla. ¿Qué puede hacer la torreta moviendo la perilla? Alejandro Hernández, adelante. Maestro, disculpe, es que de verdad no estoy poniendo mucha atención porque como estoy trabajando, no estoy muy atento a la clase. Estás en el trabajo, ok. Sí. Mañana me voy a poner tanto con el video bien, pero ahorita estoy tratando de estar aquí, de perder, viendo poco. Muy bien. Ok, gracias Alejandro, estamos de acuerdo. Eduardo. Vamos a ver con Eduardo, nos ayude conmigo. Eduardo, estás 1, a las 2, a las 3, 4, 5. No, parece que no está. Entonces vamos con... ¿Quién está por ahí? ¿Trinidad? Bueno, profe. ¿Para qué nos sirve el HandJob? ¿Para qué nos va a servir principalmente el HandJob? En los ejes de la máquina. Nos sirve para mover hacia Z y hacia Z negativo y Z positivo. Muy bien, así es. ¿Ande? Para moverla hacia Z negativo y Z positivo. Ok. Entonces, muy bien, gracias Trinidad. Entonces, para mover los ejes, para mover la Z, por ejemplo, dice Trinidad, para mover la Z la podemos desplazar hacia Z negativo o Z positivo, ¿sí? Decían por ahí también, seleccionar velocidades. ¿En qué influyen las velocidades durante el movimiento de los ejes? Mari. Ellos se pueden ver dependiendo las dimensiones que les pongas. Por ejemplo, sino que en una plataforma no se movía tanto la máquina. Y ahí así, cuando está en el video, 。 。 。 。 。。 。。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 。 . Muy bien, gracias Trinidad. Entonces, para mover los ejes, para mover la Z, por ejemplo, dice Trinidad, para mover la Z la podemos desplazar hacia Z negativo o Z positivo, ¿sí? Decían por ahí también, seleccionar velocidades. ¿En qué influyen las velocidades durante el movimiento de los ejes? Mari. Pues
Es para, dependiendo de la velocidad que se elija, me dices, es la velocidad a la que se va a controlar el movimiento de la torreta. Muy bien. Entonces, esa velocidad puede ser alta, puede ser baja, dependiendo de esa velocidad que se elija, ¿no? Entonces, podemos desplazar ese eje mucho más rápido con la velocidad más alta, desplazar los ejes más despacio con velocidad más baja, y tenemos ahí más o menos se mencionaban como 4 velocidades, ¿no? Entonces, de esas 4 velocidades, ¿cuáles son las 4 velocidades, Marco? Son décimas, centésimas, milésimas y desmilésimas. Muy bien, son cuatro que son las décima, centésima, la milésima y la 10 milésima. Muy bien. Acuérdense que si leemos .1 podemos decir que es décima, si leemos .01 es centésima. Ok, también es correcto la expresión. Yo creo que el video decía que eran de 100 en 100 milésimas, de 10 en 10, ¿verdad? Las últimas 2 velocidades. Ok. Dice Gonzalo Camacho. Gracias, Marco. Gonzalo Camacho, ¿cuál es la velocidad más rápida? Gonzalo. 100 milésimas. 100 milésimas. O la décima, ¿verdad? 100 milésimas. ¿Y cuál era la velocidad más baja con la que podíamos desplazar un eje? Una 10 milésima. Una 10 milésima. Muy bien. Ok. Entonces, ¿cuál es su tarea? Antes de explicar el video, terminar con la clase, ¿cuál es su tarea? La tarea es, pongan mucha atención, la tarea es, ¿cuáles son los pasos? ¿Sí? Vamos a ver las instrucciones de la tarea. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder activar el hand joke? ¿Sí? Vamos a ver, aquí dicen las instrucciones, dice: elabora una lista con los pasos más esenciales para activar el hand joke. Envía evidencia. Me enviaron comentarios de que si pueden mandar una foto de su cuaderno, ¿sí? Es toda evidencia donde me muestren ustedes que están trabajando es aceptable, ¿ok? Si lo hacen por medio del archivo que yo ya les subí aquí para que puedan llenarlo, si abren el archivo pueden escribir aquí en el archivo, ¿sí? sus notas y enviarlas. Al terminar de escribir, esperen un poquito que se guarde la pantalla, la imagen, y cierran y vuelven a abrir, y si está ahí se graba automáticamente, ¿verdad? Y al terminar pues le pueden dar a entregar. Entonces lo pueden enviar así, o si están trabajando en el celular, quieren enviar una foto de su cuaderno, lo hicieron ahí su trabajo en su cuaderno, también es aceptable. Entonces no se preocupen. Entonces ustedes van a de tarea de este video que vimos, cuáles son los pasos más esenciales para poder activar el hand joke. ¿Sí? Vamos al video entonces para ver cuáles son esos pasos, y ya ustedes de tarea pues me van a expresar ahí lo que ustedes entendieron. ¿Ok? Y lo vamos a ver pues hasta la próxima clase. Y les voy a dejar de tarea el MDI encender chup y el MDI cambio de herramienta para este jueves, junto con la del hand joke. Esa va a ser la tarea, ¿sí?, para este jueves. Ok, entonces les mencionaba hace rato, otra vez voy a repetir, mañana no va a haber clases. Okay, mañana van a trabajar en esas tareas y las vamos a ver el próximo, este jueves, ¿sí?, de esta semana. Bien, entonces vamos al video de nueva cuenta y vamos a analizar paso a paso. Antes de empezar, ¿por qué les pregunto? Bueno, para armar, ¿sí?, la función principal del hand joke. Es la función que nos sirve para poder mover manualmente los ejes, ¿sí? Esta máquina, estos ejes X y Z los trabaja de manera automática. Cuando está trabajando, mejor dicho, con el programa, ¿sí?, programa que ya tiene toda la serie de coordenadas a las que la torreta debe de tomar posición para poder ir dándole forma a la materia, ya todo eso ya está controlado por medio de la pantalla. En la pantalla está cargado el programa, la máquina lee ese programa, todas las posiciones en las que debe de manipular la torreta dentro de la cabina de la máquina, cortando el material.
Y esa es su forma automática. Cuando una máquina ya está preparada, ya está trabajando en serie, una pieza, pues ya la máquina, cada que entra a volver a fabricar otra pieza, ya lo hace de manera automática. Nosotros, la parte manual en la que nos ayuda el hecho de aprender a utilizar el hand job es porque necesitamos preparar esta máquina para poder iniciar ese proceso automático. Entonces, ¿cuál es una de las partes o las funciones importantes de esta función? Es que ustedes tienen diferentes herramientas en esa torreta, diferentes geometrías, diferentes tamaños, diferentes longitudes, etc. ¿Ok? ¿Quién las instalan? Ustedes. Ustedes instalan todas las herramientas. ¿Cómo las instalan y cómo saben qué herramienta instalar? Bueno, de entrada cuando ustedes llegan al taller y pueden llegar también de cero, y les dicen, bueno, les voy a enseñar cómo hacer el proceso de setup de esta parte. ¿Okay? Entonces aquí están las instrucciones. Muestran las instrucciones, imágenes de las herramientas, fotos, todo lo necesario para que ustedes puedan conocer, ¿sí? Y saber identificar qué tipo de herramienta es la que necesito. Aquí está en la caja de herramientas, ahí está el almacén de herramientas, hay que pedir esas herramientas, los números, cada herramienta lleva un número designado de herramienta, entonces tú cuando la vas y la pides te tienen que dar la misma herramienta que aparece en la foto. ¿Cuál es la forma de instalar una herramienta en la torreta? Ok, eso lo vamos a ver también en este curso. Vamos a ver cómo se instalan y cuáles son los cuidados y los detalles que tenemos que cubrir para poder instalar una herramienta correctamente. Ok, ese video también lo tenemos pendiente. Entonces, ustedes instalan la herramienta correctamente, la forma que es, y al momento de instalar la herramienta, lo que debo de hacer ahora es calcular la herramienta, establecer esa distancia. La máquina tiene que saber a cuánta distancia la herramienta instalada desde su torreta en la posición home, de donde se encuentra el material en el chuck de la máquina, a cuánta distancia se encuentra. ¿Dónde está el origen de la pieza? Pues en la pieza. ¿Dónde está el origen de la máquina? Donde está la torreta, la posición inicial de su máquina. Pues toda esa distancia que existe entre la herramienta, la referencia entre la herramienta, la referencia entre el material, la máquina la debe de conocer. ¿Quién le da a conocer a la máquina cuánta distancia existe entre ambos puntos? Todo ese offset, toda esa distancia de referencia, ¿sí? Digamos tú, estás en tu casa, estás aquí sentado, sabes que de aquí a la puerta son 10 pasos, porque si caminas 12, pues a lo mejor, y no abres la puerta, pues te estrellas, ¿verdad? Pues la máquina también. Si le mentimos a la máquina y le decimos que son más pasos, pues también se va a estrellar. Necesitamos decir exactamente cuántos pasos tiene que dar para poder llegar a encontrar el material. Entonces, así la máquina, pero la máquina sí está ciega, ¿no? La máquina no ve, no sabe dónde está el material, no sabe la magnitud, el tamaño del material que nosotros metemos dentro de ese chuck. ¿Quiénes son los encargados de decirle a la máquina dónde está el material? ¿Sí? ¿Quiénes son los encargados de decirle de qué diámetro es el material? ¿Qué magnitud tiene? Nosotros. ¿Cómo lo hacemos y en qué momento lo hacemos? Bueno, lo hacemos en el momento en el que nosotros desplazamos la herramienta y vamos a tocar las referencias en el material de la X y su Z. Una vez que calculamos su X y su Z, todas esas distancias, ¿sí? se las damos a la máquina. Y durante ese proceso, ¿qué estamos haciendo? Moviendo los ejes en X y Z. A fuerzas tenemos que desplazar la herramienta a que viaje hasta hacer contacto en la cara del material donde va a ser tu Z, en el perfil, el diámetro exterior de la pieza o en el diámetro interior de la pieza, donde vas a establecer como referencia tu punto de apoyo para localizar tu X0 al centro de la barra. O sea, el chiste es que en ambos casos la herramienta va y toca ambos puntos de referencia en el material. Pero para eso tuvo que salir del home, viajar. ¿Y quién la mueve la herramienta? Ustedes. Ustedes deben de saber correctamente qué eje mover, a qué velocidad moverlo, en qué sentido moverlo, si es positivo, si es negativo, a qué velocidad, si es en 100 milésimas o en una décima, o en 10 milésimas o en una milésima o en una 10 milésima. ¿Sí? Y en el momento de hacer contacto también disminuir la velocidad, ¿sí? Para eso tenemos velocidad. Si vieron, las velocidades van de lento a más rápido. Entonces
Al momento de salir del home, estamos en el aire, podemos movernos como rápido. Al momento de llegar al material, muchachos, tienen una 10 milésima, ¿sí? Para poder hacer contacto con el material. Tanta precisión para poder llegar y hacer hasta contacto con una 10 milésima, ¿sí? O sea que imposible que nosotros a la hora de hacer ese contacto podemos estrellar la máquina, no se puede. No podríamos decir que tenemos la desconfianza de llegar a de cometer ese error, ¿no? Por eso es que las velocidades durante ese proceso las tenemos que aprender a moderar. Esto es con la práctica, estando ya en la máquina. Ustedes se tienen que familiarizar directamente con cómo se van moviendo esos ejes, en qué sentido es la Z, en qué sentido va la X, hacia dónde es negativo en cada eje, hacia dónde es positivo en cada eje, y con qué velocidad voy a ir moderando los cambios, ¿sí? De velocidad al momento de querer llegar y establecer un punto de referencia o contacto con la materia, herramienta con material. Entonces, esa es la ventaja que tienen esta máquina, ¿sí? Entonces, no es una forma de cómo cometer eso. Lo que pasa es que el contacto debe ser tan preciso. Si ustedes logran obtener esa distancia con tanta precisión, la máquina va a trabajar con la misma precisión. Si ustedes hacen el contacto y lo hacen de manera incorrecta, ¿sí? Y de manera imprecisa, y no tocan la referencia como debe de ser, a pesar de que tienen la precisión de poder localizar la referencia con una 10 milésima de avance, con una 10 milésima de contacto entre cara y cara, ahí es donde nosotros, los humanos, somos los que agregamos ese error humano, ¿sí? Los procesos son los que salen mal. ¿Por qué? Pues por errores humanos. Estas máquinas son tan precisas. Si ustedes vieron cuando se movía la máquina se mueve exactamente una 10 milésima. Mueve la perilla otra 10 milésima, se mueve la segunda 10 milésima, ¿sí? Prácticamente la máquina, aunque a menos de que esté descalibrada, podría fallar. Mientras no, ustedes son, o nosotros los usuarios de estas máquinas somos los que vamos a agregar el error humano. Entonces, el hecho de entender bien cómo se mueven los ejes, cómo utilizar la función de handjob y cómo llevar a cabo esa operación va a depender mucho de esta parte. Todas las máquinas tienen la perilla. Vieron ahorita, hace rato, unos momentos, vieron el control de la otra máquina, ¿sí? También tiene la misma perilla. Pueden seleccionar los ejes y pueden seleccionar las velocidades también de diferente forma, aunque los botones no se parecen, pero no importa. Lo importante es saber qué botón, ¿sí? Qué botón significa qué velocidad. Lo importante es saber qué botón me ayuda a poder, o qué función, o dónde está la función del jog para poder mover los ejes, para que yo empiece a interactuar moviendo esos ejes, desplazando esos ejes, ¿sí? En sus diferentes sentidos. Y lógicamente, antes de mover esa perilla, muchachos, antes de mover la perilla, lo primero que se debe hacer es todos los pasos, ¿sí? Prácticamente el último paso que ustedes van a notar en esa lista de la tarea va a ser mover la perilla. Antes de mover esa perilla están todos los pasos anteriores. Ahorita vamos a ver todos esos pasos repasando el video, ¿verdad? Ya no quiso abrir la máquina. Ok, aquí está, miren. Aquí, allá por ejemplo era un botón. Aquí miren, es una perilla. La perilla la pones en el jog, aquí en el jog, y ya ahora sí ya podemos mover los ejes. Aquí igual seleccionamos, si queremos mover la X, le presiono la X y empiezo a mover la perilla en X. Si quiero mover en Z, pues elijo la Z y empiezo a mover el eje Z, ¿sí? No se había iniciado la... Ok, aquí está, X. ¿Sí? Y acá abajo Z. Aquí los tiene diferentes. Aquí el handle es X y Z. Aquí se puede elegir con la perilla la X y la Z. ¿Okay? El jog es para los botones. Ustedes miraban en el video que tenemos un botón negativo en X y un botón positivo en X, ¿verdad? Y lo mismo en Z. Pero si ustedes, por ejemplo, esos botones, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué si solamente con presionar un botón, el X positivo o el X negativo, seleccionamos X?
¿Para qué tener un positivo y un negativo? Lo que pasa es que en esta función del jog, si ustedes dejan presionado el botón del negativo, la máquina se empieza a mover hacia negativo con el dedo ahí presionando. Si ustedes empiezan a presionar la X positiva, la X va hacia afuera, ¿sí? Positiva, ¿sí? Y lo mismo con la Z, pero en este caso la función aquí es directamente solamente jog, así se llama. Ahora, si lo quiero hacer con la perilla, que como les comentaba, también estas máquinas, aunque son diferentes los controles, igual, miren, aquí con el jog elijo la X y únicamente lo que se va a mover es X, y se ve en la pantalla cómo avanza, ¿sí?, las milésimas de X. Ahora, si elijo Z aquí, ahora solamente se mueve Z hacia negativo, como ven. Las velocidades están aquí, X100, X50, X1, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a poder cambiar las velocidades igual que como lo hicieron con los botones, pero aquí solamente son 3 velocidades. Ustedes allá en aquella máquina en la HAS, por ejemplo, tienen, creo que tenemos 4, ¿verdad? Hablábamos de las décimas, centésimas, milésima y 10 milésima, ¿sí? Aquí estas máquinas creo que lo único que controlan es la 10 milésima, la milésima, ¿sí?, y cuando van de 10 en 10. Entonces, ok, aquí va de 100 en 100. Muy bien, esta va de 100 en 100. Corrección. Esta va de 10 en 10 y esta va de 1 en 1. Ok, corrigiendo. De 100, de 10, de una décima en una décima, de centésimas y de milésimas. Sí, esas son las 3 velocidades que tiene. Sí, ya revisando bien el control, cómo se va moviendo. Miren, cambio la palanquita y vean cómo se mueve, cómo avanza este número, que va a las décimas, ¿sí? Va de 100 en 100. La cambio la palanquita en medio y van a moverse ahora las centésimas. Pongan atención, checan. Pongo la palanquita hasta abajo y se van a mover ahora las milésimas. Como ven. Entonces, en su otra máquina pues pueden controlar hasta 10 milésimas todavía, ¿sí? Todavía podemos controlar hasta 10 milésimas. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué en estos controles no nos muestra mover la 10 milésima? La verdad es que la 10 milésima casi no se usa, ¿sí? No es tan necesario. Con la precisión de una milésima para poder tomar las referencias es suficiente. El hecho de poder controlar la 10 milésima también en el movimiento manuales en otras máquinas, bueno, a la forma de trabajo que tienen es que pues una 10 milésima, ¿cómo se mueve la máquina? Súper lento, ¿verdad? Entonces, a la hora de querer hacer contacto con una 10 milésima, pues tardarías un buen rato ahí te van a hallar, ¿no? Queriendo lograr hacer contacto con una 10 milésima. ¿Por qué? Porque es demasiado lento. Entonces, acuérdense que la 10 milésima es una décima parte de una milésima. Entonces, ir avanzando de una en una milésima es mucho más rápido y también es igual de preciso, ¿sí? Bueno, es un poco menos preciso que una 10 milésima, pero es igual preciso. No es necesario tanta precisión para las referencias. Con una milésima, o menos una milésima que tengas de error, no va a pasar nada malo. Los procesos de maquinado están hechos para que ustedes al momento de estar ejecutando programas puedan hacer todos los ajustes como los que mencionábamos en la clase anterior, ¿verdad? Que si vemos alguna discrepancia dentro de lo que vamos ejecutando, las medidas, al tomar referencias, pues podemos hacer ajuste, corregir y continuar, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Me entienden hasta ahorita? ¿Está claro? Vuelvo a repetir, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes tienen de poner mucha atención antes de mover esa perilla? Ustedes. Ustedes van a llevar a cabo el movimiento de esa máquina. Una vez que ustedes calibran herramientas, una vez que ustedes obtienen los ceros de pieza, los ceros de herramientas, todo calculado, ejecutan programa, corren primer pieza, van controlando medidas, terminan la primer parte buena, listo, primer parte buena que sale. Hay máquinas que solamente sacan la primera pieza y después hacen como 100,000 piezas en serie.
y la máquina sigue trabajando como si nada, no varía nada. Y hay piezas que son mucho más complejas y sí tenemos que poner mucha atención, ¿sí? O por la magnitud que tienen, son demasiado grandes las partes, sí tenemos que, cada paso como va cortando, ¿sí? Y el material también, el tipo de material también depende mucho, cómo se comporta, es muy diferente el comportamiento de un aluminio a un acero, ¿verdad? Comportamiento de un plástico, por decirlo así, con un metal. Entonces también eso puede llegar a lograr variaciones durante el control del proceso. Pero en esos puntos, si el proceso del maquinado nos da oportunidad de poder medir, poder verificar, y si es necesario hacer un ajuste, nosotros ahí es donde entramos, ¿verdad? A controlar de nueva cuenta eso, o mantener el control durante todo el proceso de maquinado de la parte. ¿Sí? Así es el maquinista. Ustedes son los responsables de eso. Entonces, vamos a darle fin. La primera parte es, ya no voy a hacer la lista, ustedes pónganse truchas. La primera parte es, ustedes la van a entregar de tarea. El modo de operación. En esta máquina, ¿sí? A diferencia de la que estábamos viendo ahorita aquí, el modo de operación aquí solamente es cambiando la perilla. Y aquí en el control se mira cómo cambian el handle jog, el jog. Acá está el MDI, ahí dice MDI. En la pantalla aquí dice, en este control. Pero por ejemplo, el control de nuestra máquina, aquí dice, está en memory ahorita. Entonces no quiero que esté en memory. No estamos trabajando en la función memory. Tenemos que trabajar en la función jog. Por eso vamos al botón del hand jog. Toda esta columna que ustedes ven aquí, edit, memory, MDI, hand jog, el zero return, y el último es creo que es el editar. List program, ¿cuál editar? Pero sí, vaya, es para cargar programas, editar programas. También ahí. El list program, toda esa columna que ustedes vieron ahí ahorita, ¿sí? Esta columna que está aquí, todas estas funciones son las mismas funciones que yo les mencionaba al inicio del curso. Estas funciones que van a aprender en este curso son las mismas funciones que podrían ir a otra máquina y aquí van a estar. Si no están en botones, si no están en los botones como se ve aquí, en ese control, y aquí están en hilerita, todas formadas, edit, memory, MDI, hand jog, el zero return, el list program. Si no están así, posiblemente las van a encontrar en una perilla, y aquí está, miren. Déjame ver si puedo hacer un poquito más grande esa imagen. Se ve muy pequeña. Digo, a ver si no se distorsiona también un poquito. Pero ahí está la perilla, dice edit, memory, ¿sí? Aquí hay uno que dice tape. El tape es el list program. El MDI, el jog, está separado del handle jog, ¿sí? Handle jog es cuando mueves en ejes. Vas a mover el X, te pones en el X. Vas a mover el Z, te pones en Z. Pones en Z la perilla. Vas a mover los ejes con jog, o sea, presionando los botones, ¿sí? Del control. Me estoy refiriendo a estos botones que están aquí en cruz también. Dejándolos presionados, pues también te vas a esa función, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? Dice Filiberto, maestro, para empezar la pieza debemos de saber qué tipo de herramienta debemos usar, o es dependiendo del material que nos den. Para empezar la pieza, ok, sí. Sigas. Te lo voy a explicar porque la pregunta que acabas de hacer, pues sí es algo muy avanzado, sí, en la parte de la selección de herramientas. Te lo voy a explicar rápido, así, fácil. La herramienta de corte, tú puedes ver insertos, ¿sí? O herramientas de corte, misma geometría sobre tu mano, pero esas geometrías en tecnología lo que tienen hoy en día es que ese mismo inserto, esa misma figura del cortador que tú vas a usar puede
puede estar partida en 2, 3, 4 partes. Lo vas a dividir en 3 partes. Es la misma figura, pero esta primera figura es para poder maquinar aluminio. Es la misma figura, misma geometría, mismo tamaño que la anterior, pero esta es para poder trabajar aceros, ¿sí? Esta es la misma figura que la anterior, que las dos anteriores, pero esta es para trabajar, por ejemplo, Inconel, materiales mucho más duros, titanio, ¿me entiendes? Entonces, cuando les mencionaba hace un momento, les dan la lista de la herramienta, pues nosotros en esto de maquinado podemos llegar al nivel que tiene el programador. El programador es el que elige qué tipo de herramienta o qué tipo de inserto, dependiendo del tipo de material que tú vas a trabajar, ¿verdad? Que mejor aplique para poder darle forma a esa materia. ¿Por qué son diferentes las herramientas de corte? ¿Por qué uno es para el aluminio? ¿Por qué uno es para el titanio? ¿Por qué no son? Pero están hechos del mismo material. Esa es una cosa que está interesante, que los 3 insertos están hechos del mismo material, que es el carburo. Es un material mucho más duro que esos metales. Pero ¿cuál es lo especial que tienen? Bueno, a lo que me iba en avanzado y en tecnología es que estos insertos son bañados con un recubrimiento. Recubrimientos que hacen que materiales que son muy que son así que producen mucho calor, pues estos insertos se llaman recubrimiento de termorresistentes, para que ese calor que generan pues no desbarate el filo del cortador, ¿sí? Lo llega a desgastar mucho más rápido o se quebre, ¿sí? se vaya fisurando, mejor dicho, ¿no? O despostillando. En materiales como los aluminios son para que el material no se pegue, no se adhiera al inserto, ¿sí? Que están pulidos de manera que el material como el aluminio con el calentamiento no se vaya a adherir al inserto y pueda provocar que haga incrementos de filo, los cuales te provoquen más corte. Entonces hay características entre las herramientas, pero esas características, ¿quién crees que las elige? Las elige el programador. Entonces, para poder llegar a tener esa experiencia de conocer toda esa herramienta, pues el programador ya pasó por el maquinado. Ya experimentó con los diferentes tipos de materiales, ya conoce sobre herramienta. Entonces, es para allá para donde tú puedes apuntar y decir, ¿sabes qué? Quiero llegar a ese nivel, ¿no? Poder hasta determinar qué tipo de herramientas debemos utilizar para poder maquinar el diferente tipo de material. ¿Sí contesto tu pregunta, Filiberto? Muy bien. Entonces, regresando a lo del